A ver, ¿qué es lo que hace que una simple promesa, unas palabras, se conviertan de repente en algo con la fuerza de la ley? Pues hoy vamos a seguir justo ese camino, el ciclo de vida completo de una obligación jurídica, desde que nace como un simple acuerdo hasta que se extingue. Y así vamos a entender de verdad cómo funciona la confianza en nuestro sistema. Esta pregunta que vemos aquí es la clave de todo. ¿Qué convierte unas meras palabras en un mandato legal, en algo que se puede exigir? Porque, ojo, entender este mecanismo es entender la base sobre la que se construye, bueno, casi todo, los negocios, los préstamos, en fin, gran parte de nuestra economía. Podríamos decir que es el auténtico motor de la confianza. Vale, pues en el meollo de todo esto está lo que se llama la relación obligatoria. Pensadlo como un triángulo, ¿vale? Tiene 3 elementos que no pueden faltar. En una esquina, el acreedor, que es quien tiene el poder de exigir. En la otra, el deudor, que tiene el deber de cumplir. Y lo que les une, en el centro, es la prestación, o sea, la acción concreta que hay que hacer. Venga, vamos a ver el recorrido que haremos. Primero, ¿quién es quién en esta historia? Luego, ¿de dónde sale el compromiso? Después, ¿qué significa cumplirlo al pie de la letra? También veremos qué pasa cuando las cosas se tuercen y qué soluciones hay. Y para terminar, las garantías, ese salvavidas que lo protege todo. ¿Vamos de ello? Pues lo dicho, empezamos por el principio, por los protagonistas, porque toda obligación legal, absolutamente toda, tiene 2 roles que son fundamentales. Son los que definen cómo se mueve el poder y el deber en esta relación. A ver, imaginemos esto como 2 piezas de un puzzle que encajan a la perfección. Por un lado, el acreedor está en una posición activa, tiene el derecho, el poder de exigir. Y por el otro, el deudor, que está en una posición, digamos, pasiva. Su papel es cumplir con el deber. Es que es imposible que exista uno sin el otro. Son literalmente las 2 caras de la misma moneda legal. Vale, ya tenemos claros los roles. ¿Quién es quién? La siguiente pregunta cae por su propio peso. ¿De dónde salen estos compromisos? ¿De dónde nacen estas obligaciones que tienen fuerza de ley? ¿Cuál es, por así decirlo, su historia de origen? Pues fijaos, la ley nos dice que hay 4 grandes fábricas de obligaciones. A ver, pueden nacer de la propia ley, piensa en la obligación de pagar impuestos, por ejemplo. También de actos ilícitos, ¿no? Si causas un daño, tienes que indemnizar. Luego están los cuasicontratos, que son actos voluntarios, como gestionar un negocio de alguien que no está. Y, por supuesto, la fuente estrella, la más común de todas, los contratos. Ahí es pura voluntad de las partes. Y aquí es donde la cosa se pone seria. El artículo 1091 del Código Civil es potentísimo. Dice que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Fuerza de ley. Es como si 2 particulares pudieran crear su propia ley privada, una ley que les obliga como si lo hubiera dictado el Parlamento. Es algo totalmente vinculante, totalmente exigible. Muy bien, ya tenemos una promesa con fuerza de ley. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué significa cumplirla bien? Porque, ojo, no vale con hacer algo parecido o casi lo que era. No. La ley exige una cosa: exactitud. Para que un pago se considere perfecto, la ley es súper clara y nos da 3 reglas de oro. Las 3 I's, si queremos. Primero, integridad. Hay que entregarlo todo lo pactado, sin dejarse ni un detalle. Segundo, identidad. No puedes dar una cosa distinta, ni aunque valga más. Tiene que ser exactamente lo que se acordó. Y tercero, indivisibilidad. El pago se hace de una vez. El acreedor no tiene por qué aceptar pagos a trocitos, a no ser, claro, que se hubiera pactado así. Venga, seguimos. Y ahora vamos a ver el camino feliz, el escenario ideal, o sea, cuando todo va como la seda y la obligación avanza sin problemas hacia su final natural. Que se pague y que se pague bien y a tiempo. Claro, para que no haya dudas, la ley establece unas reglas por si las partes no dicen nada. Preguntas típicas. ¿Cuándo se paga? Pues la regla general es ya, de inmediato, a menos que se haya puesto una fecha, un plazo. ¿Y dónde se paga? Pues primero, donde se haya dicho. Si no se ha dicho nada, donde estuviera la cosa cuando nació el trato. Y ya como última opción, en casa del deudor. Pero claro, la vida no siempre es ese camino feliz. ¿Qué pasa cuando las cosas se complican y el pago exacto no es posible? Bueno, pues para estas situaciones, la ley, que es muy lista, tiene provistos unos mecanismos alternativos, unas salidas para poder liquidar la deuda. Mirad, una solución súper interesante es la consignación. Imaginaos que el acreedor, sin motivo, no quiere cobrar, se niega. Pues el deudor no se queda ahí atrapado para siempre. Lo que puede hacer es ir a un juzgado o a un notario, depositar allí el pago y listo. Legalmente se ha liberado de la obligación. Y ahora vamos a ver otras 2 formas muy típicas de solucionar una deuda cuando la cosa original no se puede entregar. Aquí tenemos 2 alternativas que hay que entender muy bien. Por un lado, la dación en pago.
Es simple. El acreedor acepta una cosa distinta a la pactada y la deuda se extingue ahí mismo, en ese momento. Zanjada. Por eso se dice que es prosoluto, porque da solución total. Pero, por otro lado, está la cesión de bienes. Aquí el deudor entrega sus cosas para que se vendan y la deuda se va pagando con lo que se saque. Solo se extingue hasta donde llegue el dinero. Esto es prosolvendo, para ir pagando. La diferencia, como se ve, es abismal. Y llegamos al final del ciclo, el plan B. ¿Qué pasa si el deudor simplemente no cumple? ¿Qué redes de seguridad existen? Pues para eso justamente están las garantías. Son el respaldo legal de la promesa. El primer tipo de salvavidas es la garantía personal. Es bastante sencillo de entender. Una tercera persona, a la que llamamos fiador, pone la mano en el fuego. Se compromete a pagar con su propio dinero y sus bienes si el deudor principal falla. Aquí, la seguridad es básicamente la confianza en la solvencia de otra persona. Y la otra opción es la garantía real. La diferencia con la anterior es total. Aquí la seguridad no es una persona, es una cosa. Se elige un bien concreto, el ejemplo más claro es una casa en una hipoteca, y ese bien queda marcado para respaldar la deuda. Si no se paga, el acreedor puede ir directamente a por ese bien, venderlo y cobrar de ahí. Y con esto cerramos el círculo. Todo este sistema, todo este entramado de reglas que hemos visto, desde que nace la obligación hasta sus garantías, al final tiene un único y gran propósito: crear un escenario previsible, crear confianza. Es este esqueleto legal el que permite que la economía funcione y, sobre todo, el que consigue que las promesas sean algo mucho más importante que un puñado de palabras. Y, para dejarlo aquí, una última reflexión, una que ya se sale de lo puramente técnico. Pensemos en esto. Si una deuda es legalmente real, vamos, que es indiscutible, ¿podría haber situaciones en las que sea moralmente incorrecto cobrarla? Es una pregunta que nos mete de lleno en ese territorio tan fascinante donde el derecho y la ética se cruzan.